Mis queridos hermanos, arzobispos, obispos, mi querido Pedro, bienvenido a tu casa. Queridos sacerdotes, y cuando saludaban a todas las autoridades, yo digo, querido pueblo fiel, ustedes sean bienvenidos. Ustedes nos sostienen en el camino, ustedes nos acompañan. Junto con ustedes construimos esta casa de Dios. Unidos en esta hermosa celebración de carácter universal, participamos hoy en la Eucaristía para celebrar la unidad de la Iglesia, la comunión con el Santo Padre y nuestra vocación de ser familia de Dios. El templo es signo de este encuentro entre los hijos del mismo Padre, espacio donde nosotros como comunidad nos reconocemos, reencontramos y renovamos nuestra fe. En esta misma celebración damos gracias por un motivo muy especial, los 50 años de sacerdocio de nuestro padre Pedro Peca, misionero vicentino, que desde hace medio siglo sirve a la Iglesia en la isla de Madagascar, entregando su vida al servicio de los más pobres. Es un momento de encuentro, de gozo, de profunda gratitud por lo que Dios ha obrado en la vida de Pedro y sobre todo por todo lo que Pedro ha derramado en la vida del pueblo malgache. La palabra del Señor hoy nos remite al tema del templo. En las Escrituras el templo era el lugar sagrado, el punto de encuentro del pueblo de Israel con su Dios. Allí convergían todos, especialmente durante las grandes fiestas como la Pascua. Llegaban de largas peregrinaciones, trayendo sus ofrendas, renovando la fe del amor salvador de Dios y haciendo memoria de la alegría de haber sido liberados de Egipto, de la esclavitud para caminar hacia la tierra nueva de la libertad. Hoy, en la Iglesia Universal, celebramos la dedicación de la Basílica de Letrán, que es la catedral del Papa, madre y cabeza de todas las iglesias del mundo. Con el término madre no se alude tanto al edificio en sí, sino a la obra del Espíritu Santo que en ese templo se manifiesta y fructifica mediante el ministerio del obispo de Roma, alcanzando a todas las comunidades que permanecen en comunión con la Iglesia que él preside. Esta unidad eclesial tiene un carácter de familia universal. Y así como en toda familia está la madre, también la Basílica de Letrán representa esa maternidad espiritual de toda la Iglesia católica. Jesús, en su vida y en su peregrinar, visitó muchas veces el templo, ya desde pequeño, pero con sus enseñanzas y su entrega fue dándole un nuevo sentido al templo. Fue pasando del templo material, que era el orgullo de su pueblo, a otro templo, a un templo más espiritual, espacio de sacrificios rituales, al espacio del encuentro con el Padre. Cuando dije destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré, se refería al templo de su propio cuerpo glorificado. En ese momento los discípulos no lo entendieron, pero más tarde, con la luz del Espíritu Santo, comprendieron que Jesús hablaba de una nueva presencia de Dios entre los hombres, su propia persona resucitada, presencia viva en medio del pueblo. Con este gesto Jesús prepara a los suyos para descubrir una nueva manera de realizar el culto también. El templo era el lugar del culto, de las oraciones, ¿no? Así venía el pueblo trayendo sacrificios, ¿no? Y claro, Jesús cuando vio ese espectáculo, ¿no? de los cambistas, de los que estaban allí, no fue muy paciente, ¿no es cierto? Dicen que agarró el látigo, ¿no? Y empezó a voltear las mesas, los cambistas. La verdad que nos sorprende este gesto, pero había una enseñanza muy profunda en él, ¿no? Habían hecho de la casa de Dios una casa de comercio.
Jesús va preparando entonces el corazón de algo nuevo. No se trata de ofrecer sacrificios eternos, sino de vivir una unidad entre la fe y la vida, de adorar en espíritu y en verdad. Entonces el templo se convierte en lugar de adoración, de escucha, del encuentro con Dios. Pero no es un encuentro individual, es un encuentro de familia, donde nos renovamos como hermanos en el seguimiento de Cristo, compartiendo la fe, la vida, la lucha, los sueños y las esperanzas. Por eso el templo es encuentro con Dios y encuentro con los hermanos, dimensión profundamente comunitaria que Jesús quiso imprimir al nuevo culto cristiano. En el Evangelio de Jesús, al acercarse al templo, encuentra ese espectáculo que parecía un mercado. Y Jesús dice: no hagan de mi casa, de mi Padre, una casa de comercio. Una reacción apasionada y a la vez amorosa. Nace del celo por la casa del Señor, de su deseo de purificar no solo las piedras del templo, sino los corazones de los creyentes. El templo debía ser lugar de encuentro, de reconciliación y de alegría. El pueblo llegaba con gozo trayendo sus bienes y sus esperanzas, toda su vida, pero también necesitaba la purificación, volver siempre al amor misericordioso de Dios. Jesús devuelve al templo su sentido más profundo, para que se convierta en un espacio de reconciliación y de comunión, donde el pueblo de Dios renueva su condición de hijos y su pertenencia al cuerpo del Señor. Y así como el templo es lugar sagrado para Israel, también nosotros necesitamos de espacios especiales donde reencontrarnos con el Dios del amor y de la vida. Nuestra existencia, que se mueve en medio de tantos verbios, preocupaciones, conflictos, dramas y preocupaciones, necesitamos recuperar esos espacios. A veces, en esta vida tan agitada y con tantos conflictos, perdemos el sentido de la dimensión de la paternidad de Dios. Y es en el templo, en el silencio, en la oración compartida, en la Eucaristía, en la palabra, donde volvemos a sentir su abrazo, su consuelo y su envío. El bautismo nos ha hecho iglesia, comunidad, pueblo de Dios. Y el templo es el signo visible de esa comunión. Un espacio sagrado que nos reúne como familia, que nos renueva y nos impulsa a vivir una fe activa, coherente y solidaria. Y San Pablo, en su primera carta a los Corintios, nos invita a mirar algo más. Y nos dice: ¿no saben que ustedes son el templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo habita en ustedes. Cada uno de ustedes son sagrados. El verdadero culto, entonces, no se reduce a oraciones y ritos, sino que se expresa en la caridad concreta, en la misericordia y en la compasión hacia los hermanos, especialmente a los que más sufren. Santiago, corroborando, el apóstol Santiago en su carta, corroborando esto, dice: la religión pura y sin mancha consiste en cuidar a los enfermos y a las viudas cuando están necesitados y a no contaminarse con el mundo. Por eso el culto verdadero se traduce en obras, en la ternura, en la atención al prójimo, en la escucha y en la disposición a servir. Y aquí se ilumina, mis hermanos queridos, con la fuerza del ejemplo del Padre Pedro. Su vida es un reflejo de esa fe que se encarna en obras. Durante 50 años viene sirviendo a los más pobres de Madagascar, restaurando cuerpos y espíritus rotos, acompañando historias de dolor con gestos de ternura, de escucha, de diálogo, de acogida. Allí, entre los más necesitados, el templo no brilla por sus bellezas arquitectónicas. No tiene grandes catedrales. Su catedral, ya la conocemos, cuál es su catedral, ¿no? La catedral donde están trabajando hombres y mujeres sacando el pan para cada día. O en ese salón inmenso donde ese pueblo se expresa, que canta, que reza.
allí está obrando la gracia. Y es una alegría, es una iglesia viva, una iglesia que se fundamenta en el Señor, que vive de los sacramentos y la palabra, pero que se hace comunión, reconciliación y paz para asumir la vida cotidiana con todas las luchas y esfuerzos. Una iglesia que transmite esperanza en medio de la pobreza y que refleja la presencia del Dios vivo entre sus hijos. El padre Pedro ha construido templos materiales, sí, pero sobre todo templos vivos, formados por hombres y mujeres y niños que aún en la miseria descubren la dignidad de saberse hijos de Dios, que para ellos hay una posibilidad de una vida nueva. Ha despertado conciencias, promoviendo la justicia, organizando comunidades y unido a un ejército de laicos comprometidos en la promoción humana y del servicio fraterno. Como hijos de San Vicente, al menos queremos nombrarlo a este hombre grande de la caridad. La grandeza y dignidad de ser sacerdote están en definitiva en la caridad efectiva a favor de los necesitados. Eso es el sacerdocio para San Vicente. Ir a Dios es servirle a los pobres. Esto lo enseñó y implementó el santo de la caridad. Esa es la verdadera religiosidad, la que se vive en el servicio cotidiano, en la entrega de sí mismo por el bien de los demás, especialmente por los más alejados. Muy queridos hermanos y hermanas, este es un reflejo vivo de la fe encarnada en obras. Qué bueno dar gracias a Dios por este testimonio, por esta vida consagrada al servicio de los demás, por este ejemplo que nos invita a nosotros a renovar nuestra fe. El templo, sea de piedra o de carne, nos recuerda que Dios habita entre nosotros, que somos su morada y estamos llamados a comunicar su amor no solo con palabras, sino con obras. Pidamos al Señor que el testimonio del Padre Pedro renueve nuestro compromiso cristiano y que cada uno de nosotros, en el lugar donde vive y sirve, sea un pequeño templo donde resplandezca el amor, la justicia y la paz por su reino. Que así sea.